A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Amigos televidentes, bienvenidos a Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí a través de Telesucesos. Esta es una emisión más y este día vamos a conocer detalles referentes al linfoma de No-Hodgkin, y para eso hemos invitado a la doctora Joana Rojas. Ella es doctora hematóloga, es la directora del Banco de Sangre del Hospital Metropolitano de Quito. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias primero por la invitación. A la orden. Bueno, creo que siempre es importante hablar de estos temas nuevos, de nuevas terapéuticas y sobre todo a veces que no tenemos un poco de conocimiento de qué es lo que se trata esto del linfoma. Indudablemente, todo el tema médico en general es muy importante, el tema preventivo. Y en este programa y en otros programas que se dan aquí en el canal tratamos bastante el tema preventivo, porque ahí a veces está un gran porcentaje del éxito que después se puede tener con una determinada enfermedad, sobre todo cuando se la detecta a tiempo. Doctora, pongamos en contexto, ¿qué es el linfoma de No-Hodgkin? Bueno, primero creo que es importante definir un poco lo que es el linfoma, ¿no? El linfoma es una enfermedad maligna hematológica, un tipo de cáncer del sistema linfático. Dentro de estos nosotros lo dividimos en dos tipos de linfoma, los linfomas de No-Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. El Hodgkin fue descrito en aproximadamente el año 1832 por Thomas Hodgkin y se vio que luego había otro tipo de linfomas que no llegaban a tener las características de entonces el uno es de Hodgkin, el otro es de No-Hodgkin, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, dentro de estos tenemos que saber que el linfoma es un tipo de neoplasia muy frecuente, es la tercera a nivel mundial, después del melanoma, el cáncer de piel y después del cáncer de pulmón. Y bueno, dentro de estos, la división, hasta el año 1990 más o menos se tenían datos de que la enfermedad de Hodgkin era más prevalente que la de No-Hodgkin, pero esto se ha invertido a partir del año 1990 y de ahí el interés médico, científico, de comenzar a buscar nuevas drogas, nuevas dianas terapéuticas para este tipo de Es decir, ¿existen más casos ahora de No-Hodgkin? Exactamente, a partir del año 90 esto como que se dio la vuelta un poco. ¿Cuáles son las características específicas de este linfoma de No-Hodgkin? Claro, dentro de los linfomas de No-Hodgkin pues tenemos también de varios tipos. Tenemos que saber que en la sangre tenemos linfocitos, que son las células normales de tipo B y de tipo T, y que los linfomas van a afectar a una serie o a otra. Es mucho más común los linfomas de tipo B. ¿Sí? Dentro de estos, el más común es el linfoma B difuso de células grandes, y luego también tenemos en un 35% el linfoma que es ahora de nuestro interés, el linfoma folicular. ¿Linfoma? Folicular. Folicular, ¿ya? Este tipo de linfoma es un linfoma de características indolentes, es decir, que no va a ser rápidamente progresivo, que no va a haber mucha sintomatología, que más bien a veces los pacientes vienen por un chequeo y encontramos algún nódulo o algo. Entonces es importante, por eso lo que mencionaba hace un momento, la prevención. Entonces muchas veces estos casos obviamente ya se los trata por medio de especialidad, pero es muy importante hacer hincapié a que la gente tiene que hacerse sus chequeos periódicos. El hecho de que un médico el rato que vaya haga una historia clínica, un examen físico y encuentre un nódulo duro, más de 1 centímetro, que va creciendo. ¿Qué es un nódulo en sí? Un ganglio que podemos encontrar en varias partes del cuerpo. Los más comunes podemos en el cuello, las cadenas ganglionares axilares, las inguinales. Y claro, en un chequeo de rutina, cuando nosotros tenemos un examen físico, podemos encontrarlos, o a veces el paciente que también se los palpa, ¿no? Entonces aquí es importante que nos llame la atención esto, que el médico de atención primaria o el médico de familia les llame la atención, se derive sobre todo para tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Indudablemente. Cuando nos hacemos algún determinado examen de rutina puede ser que aparezca esto, pero existen también exámenes específicos como para uno detectar
si no está dentro de alguno de los linfomas, o sea, algún examen. Claro, el rato que nosotros tenemos una sospecha de un linfoma, es decir, que tenemos los ganglios, también tenemos una característica en estos síndromes linfoproliferativos que se llaman los síntomas B, que son 3, son sudoración nocturna, una sudoración realmente importante por la noche, fiebre sin causa aparente. ¿Una sudoración en todo el cuerpo prácticamente? Exacto. ¿O en zonas específicas? No, una sudoración generalizada importante, que muchas veces los pacientes te dicen me tengo que cambiar de ropa porque la verdad sudo mucho. Están empapados. Ajá, fiebre sin causa infecciosa y pérdida de peso que no se filie con lo que estoy haciendo ejercicio, sino de repente perdido en un mes 3, 4 kilos. Entonces estos síntomas más las nodulaciones estas en el examen físico ya nos hacen sospechar, ¿no? Entonces obviamente la única manera de nosotros diagnosticar este tipo de enfermedad es por medio de tejido. Necesitamos tener un ganglio, hacer una biopsia, a veces es más fácil, otras un poco más complicado, para poder determinar histológicamente qué tipo de linfoma es y también en qué estadio se encuentra y dependiendo de eso un poco el tratamiento. Este linfoma folicular, que es el que estamos hablando hoy día, ¿qué características específicas tiene? ¿Qué síntomas existen en el paciente? Como le comentaba antes, el hecho de que sea indolente no es un linfoma que nos va a dar mucha sintomatología. O sea, a veces no hay dolor prácticamente. Es una casualidad que vienen y encuentran este ganglio. Sin embargo, pues cuando se acompañan de síntomas B ya hacemos el estudio, ¿no? El rato que se hace la biopsia del ganglio, vamos a tener un tipo de linfoma B y nos va a dar cierto tipo de características que también le va a dar al tumor, si es que es un tumor de alto o de bajo grado. Dependiendo de esto, nosotros para los linfomas tenemos que pedir alguna serie de otros tipos de exámenes y tenemos ya escalas determinadas a nivel de casi todos los tumores de pronóstico. En caso del folicular tenemos una escala que se llama FLIPI y con esto un poco con exámenes tanto de sangre como el histológico, pues nos podemos ver en qué grado está el paciente para poder saber su pronóstico y su sobrevida, etcétera. Perfecto. El cáncer en sí, el cáncer de manera general, era sinónimo de muerte, pero creo que con los avances de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, ahora se ha convertido en un sinónimo de vida, porque indudablemente cuando es detectado a tiempo, se puede llevar, se lo puede controlar, se lo puede, digamos, incluso a veces eliminar prácticamente del cuerpo. ¿Es así con este tema del linfoma de No-Hodgkin y el linfoma folicular? La verdad que nos da mucho aliento saber que cada vez la medicina está haciendo avances y que podemos ayudar a los pacientes, ¿no? Aquí tenemos en los linfomas nosotros, en los No-Hodgkin, la era pre-rituximab y post-rituximab. ¿Qué es el rituximab? Nosotros en los linfocitos B, que les estoy comentando de este tipo de linfoma, tienen un marcador en su membrana que se llama CD20. Entonces se creó este primer fármaco, que es un anticuerpo monoclonal construido por ingeniería, para ir a estos tipos de linfocitos. Este es un fármaco nuevo prácticamente. El rituximab no, el rituximab ya salió aprobado en el 97, desde el 97, por eso le llamamos era pre y post rituximab. Y claro, la diferencia de solamente quimioterapia versus quimioterapia más una inmunoterapia que le llamamos, pues la sobrevida y la tasa de respuesta en este tipo de linfomas fue, la verdad, asombroso, ¿no? Entonces, con esta terapia dirigida estamos ayudando también a que haya menos toxicidad porque la quimioterapia ya no va solo con quimioterapia, ¿no? Y claro, como esto no es estático, 20 años después se hizo un estudio de un nuevo fármaco anticuerpo monoclonal que se llama obinutuzumab. El nombre comercial le llamamos Gazyva. Este fármaco es también un anticuerpo anti-CD20, pero de segunda generación, es decir, todavía más específico. Entonces, cada vez toda la ingeniería génica, la ingeniería de proteínas, va haciendo fármacos que sean más dirigidos y que obviamente al paciente le beneficien más en su sobrevida. Entonces, este estudio que se hizo, el estudio Gallium en el 2017, pues comparó estos dos fármacos, rituximab y obinutuzumab, con la quimioterapia que se hubiera elegido, y sí se ve algo de mejoría que nosotros le llamamos supervivencia libre de progresión. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo el paciente está vivo sin enfermedad? Entonces se vio que con el obinutuzumab había un porcentaje mayor, el 80% con obi versus el 73% con rituximab. Entonces sí tenemos mejoría. A veces decimos en números 7% no, pero sí, la verdad que en los pacientes y en su sobrevida se ve y es beneficioso para ellos, ¿no? Son buenas noticias. Claro que sí.
¿Este tipo de linfoma responde o cómo se produce? ¿Es debido a nuestro estilo de vida, a un determinado, a una determinada alimentación? ¿Existe un antecedente? ¿Tenemos que tener determinados cuidados? Lastimosamente no hay un causal, sería muy bueno porque claro, con un causal ya podemos prevenir. Esto se da por traslocaciones, mutaciones, cambios genéticos que a veces no tenemos una causa. Específicamente en el linfoma folicular tenemos una traslocación, la 414, un tipo de cambio genético. Y no te puedo decir que el cierto grado de estilo de vida o no pueda provocar, pero lo que sí creo que todos los médicos tenemos que recomendar y estamos en la obligación, que está sabido que un paciente que lleva una mejor calidad de vida presenta menos enfermedades. Incluso si es que llegara a presentar un folicular, no es lo mismo un folicular en un paciente que se alimenta bien, que hace ejercicio, un paciente, yo no sé, obeso, con problemas cardíacos, porque incluso hasta la respuesta, el tratamiento y todo va a ser diferente, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos contextualizar estos linfomas aquí en el Ecuador? ¿Qué porcentaje? ¿Es tan común este tema o en relación a otros cánceres no es tan común, digamos? No, en Ecuador no tenemos unos datos estadísticos específicos. Precisos. Tenemos algunos datos del registro de tumores, pero ya es un poco antiguo. Pero igual se sigue viendo esta tendencia, ¿no? Que el linfoma de no-Hodgkin igual en el país es mayor que el linfoma de Hodgkin. Sí, se ve mayor porcentaje, y el folicular pues también tiene una tendencia a ser el segundo después del linfoma B difuso de células grandes aquí también, según ciertos datos que podemos decir a grosso modo en el Hospital Metropolitano. En relación, ¿no?, al cáncer de piel, al cáncer de pulmón, eso todavía sigue siendo más bajo. Al cáncer de próstata sigue siendo indudablemente más bajo. O sea, es la tercera a nivel mundial, y aproximadamente en Ecuador tenemos cifras similares. No podemos tener datos exactos porque más bien eso es lo que yo siempre hago un llamado a todos mis colegas, de que tenemos que hacer un registro. Indudablemente, para tener ideas, para incluso ver cómo nuestra población cambia según, pero no es lo mismo vivir aquí a la altura que vivir en Europa o en Estados Unidos. O sea, sí tenemos cambios en ciertas cosas, entonces es importante tener esto. Tener datos básicos, porque esos serían el inicio también de las posibles investigaciones o de las investigaciones que se estén llevando a cabo. Exactamente. Doctora, queremos agradecerle por haber estado aquí. Creo que la gente ha podido enterarse de manera general y también adentrándonos un poco en el tema de los linfomas. Y creo que es importante lo que recalcamos al inicio de la entrevista, el tema de la prevención, el hacernos siempre exámenes de rutinas, por lo menos seguramente una vez al año, creo yo. Nos descuidamos, a veces el tiempo cada vez pasa más rápido e indudablemente descuidamos muchas veces la salud. Nos pasamos trabajando, nos pasamos haciendo un sinnúmero de cosas y a veces no nos preocupamos de nuestra salud. Así que, doctora, queremos agradecerle por haber estado aquí. Muchas Ajá. gracias. Amigos, ha sido la doctora Joana Rojas. Ella es médica, es directora del Banco de Sangre del Hospital Metropolitano, y hemos conocido sobre este tema del linfoma de no-Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, nos dijo al inicio, luego apareció otro que no tenía nada que ver, es el de no-Hodgkin, y dentro del no-Hodgkin hemos hablado de este linfoma folicular. Recordar, como lo dijimos al finalizar la entrevista y al inicio también, siempre hacernos chequeos de rutina que nos permitan detectar a tiempo, porque cuando son detectados a tiempo, indudablemente las posibilidades de sobrevivir y de poder llevar o conllevar estas enfermedades son indudablemente mayores. Muy gentil. Muchas gracias. Amigos, volvemos luego de una pausa con el doctor Arturo Aguayo, él es rector del IRFEYAL. Vamos a hablar sobre la importancia de culminar el bachillerato en personas adultas. Regresamos con más de Quito TV.
Continuamos con Quito TV. Amigos, de vuelta en este espacio informativo, aquí en el estudio de Telesucesos tenemos la presencia del doctor Arturo Aguayo. Él es rector del IRFEYAL. El IRFEYAL es el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. Exactamente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias, queridos radiovidentes. Muchas gracias por mirarnos. Para mí es un honor. Muchas gracias por invitarnos y poder tomar esta palabra para saludarles cordialmente e invitarles para que estén atentos a lo que vamos a decirles. El IRFEYAL es parte del Movimiento Internacional de Educación Popular Integral Fe y Alegría. Así y es. Fe y Alegría tiene una red grande dentro de lo que es nuestro país y a nivel internacional con el tema de la educación. Creo que es muy importante este tema y vamos a hablar y centrarnos el tema en qué tan importante es que las personas adultas logren terminar el bachillerato. Muchas gracias. El movimiento Fe y Alegría es un movimiento internacional y Ecuador obviamente es parte del movimiento de Fe y Alegría. El fundador es el padre José María Velas, que se dice, al crear estas escuelas, esos colegios de Fe y Alegría, reflexiona y dice, ok, los niños están estudiando, pero no están motivados. Algo pasa en casa. Hacen el estudio y se dan cuenta que los papás no tenían educación. Y evidentemente, como no por tienen uno u otro educación, motivo. por miles de razones, fueron excluidos del sistema educativo regular, ordinario. En ese entonces se creó en Venezuela, hace más ya de 50 años. En virtud de eso, el padre José María Velas dice, tenemos que crear el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, los IRFAS, aquí en Ecuador se llama IRFEYAL, con la razón de educar a los jóvenes y a los adultos para que ellos puedan motivar a sus hijos. Y así en el Ecuador, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFEYAL, dirigido por el padre Pedro Niño Calzada, un sacerdote jesuita, estamos 45 años en el país. Desde el año 74. Desde el año 74 estamos ofertando esta modalidad llamada semipresencial. Comenzamos con las escuelas radiofónicas, que fueron los que crearon primeramente como señor Leonidas Proaño, en Chimborazo, estrictamente para los indígenas. Luego aparece, a través de los jesuitas, la Compañía de Jesús, aparece el Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFEYAL para ofertar este servicio radiofónico en alfabetización, educación media y bachillerato. La radio es uno de los medios de mayor penetración e indudablemente esto sirve para poder llegar a comunidades alejadas. Porque indudablemente yo puedo poner una institución educativa y seguramente la gente no tiene cómo llegar a esa institución. Eso estaba dentro del análisis que decíamos que un sinnúmero de motivos pueden ser la causa de que precisamente la gente no haya terminado el bachillerato. Algunos ni siquiera hayan iniciado ni siquiera educación inicial. A través de la radio, que es un medio de alta penetración, ustedes han logrado llegar, ¿es así, verdad? Definitivamente, la tarea fue grande. La radio se volvió el instrumento para llegar a la clase popular. Las personas no tenían televisión, recordemos hace muchos años, la clase media tenía a lo mejor una televisión de blanco y negro, pero los demás escuchaban radionovelas. Y la tarea era, en vez de escuchar una radionovela, ¿por qué no te preparas y estudias? ¿Por qué no ponemos una escuela, un colegio en tu casa? ¿Cómo? A través de la metodología de Radio ECA, que consiste en tener módulos para cada asignatura, escuchan las clases radiofónicas de cada asignatura y se complementa lo que tienen que hacer y escuchar, pero van a quedar dudas e inquietudes. Indudablemente. La tarea está, una vez por semana, tener las clases presenciales para evaluar con nuestros profesores voluntarios. Y así, obviamente, hacemos del sistema educativo de IRFEYAL, porque queríamos con la radio llegar a la imaginación de la gente, que no se duerma esa imaginación, esa creatividad. Y eso creo que lo hemos logrado. Es por eso que hoy estamos presentando una nueva propuesta, ya no semipresencial, sino una propuesta estrictamente virtual. Estrictamente virtual. Así es. ¿Esto cómo funcionaría o cómo está funcionando? Perfecto. Es decir, una persona, la que tiene la necesidad, ¿qué hace primero? ¿Cuál es el primer paso? Dice, correcto, quiero estudiar, quiero terminar mis estudios. ¿Qué hace? ¿Tiene que inscribirse? ¿Cómo funciona? Muchas gracias. Primeramente, tiene que entrar a la página www.irfeyal.org. Correcto. Nos sigue por Facebook, a lo mejor por IRFEYAL Ecuador. Y ahí están los cánones siguientes. Entra a nuestra página, hace las inquietudes pertinentes y le decimos paso a paso cómo tiene que realizarlo, cómo tiene que hacerlo. Es una propuesta totalmente nueva. Hemos hecho el esfuerzo, gracias a CRISFE, que nos ha apoyado, que es la Fundación del Banco del Pichincha, que colabora directamente con nosotros y con la Compañía de Jesús, una propuesta para que algunos docentes de la UDLA
hagan esta propuesta virtual de plataforma educativa en Moodle. Y lo hemos presentado, iniciamos la propuesta, las clases el 6 de mayo, y creemos que esta plataforma va a dar buen resultado. Lo hemos iniciado ya para ver si la gente se anima. Creemos que el país debe apostarle a la educación, y una educación que sea alternativa, de calidad, en la que no le vayamos a catalogar al estudiante y a estigmatizarle por notas, sino mucho más allá. Creemos que la educación debe transformar la vida de las personas, la vida de las familias. La gente va a empezar a conectarse indudablemente a través de la página seguramente del IRFEYAL. Y la radio también va a estar acompañando, también va a haber a través de la radio, se va a seguir manteniendo este tema de los módulos, asignaturas. Creemos ahora ver si podemos, la primera paso es hacer esta parte, la otra parte, ¿por qué no hacer podcast? Hoy el país requiere escuchar otro tipo de cánones para poder estudiar. Hemos hecho la encuesta y la gran mayoría de las personas populares tienen un smartphone y utilizan el WhatsApp para comunicarse y el Facebook. Pero ¿por qué no utilizar esos instrumentos para aprender? ¿Por qué no darles cápsulas educativas para que usted aprenda otras aristas y sea mejor persona? Hay alguien que dice, pues yo no sé cómo trabajar con mis niños que tienen a lo mejor adolescencia o son muy niños. Si les damos pastillitas en esas áreas, pastillitas laborales que les permitan a ellos impulsarse y ser mejores ciudadanos, creo que estaríamos aportando. Y es el primer paso. Estamos preparando todo ese tipo de material. Correcto. Entonces, dentro de este tema virtual, que lo quieren hacer 100% virtual, la gente se inscribe a través de la página web del IRFEYAL y luego empieza a recibir los distintos módulos y todo eso. Hay exámenes que rinden en una determinada ocasión, esos son presenciales, siguen siendo virtuales. ¿Cómo se los hace? Gracias por la pregunta, muy acertada su pregunta. Mire, el año escolar está establecido, todo esto estaba bajo regularizado por el Ministerio de Educación, lo primero. Lo segundo está que nuestros estudiantes van a hacer todas las tareas educativas de manera virtual, pero cuando terminen la asignatura, la culminación de cada asignatura va a ser un exámenes presenciales, pero virtuales. Quiere decir esto que si hay un estudiante en Guayas, se acercará a una de nuestras extensiones educativas en el Guayas, le verán que es su cédula y pasa obviamente a la plataforma a rendir su examen. ¿Por qué? Porque creemos en las evidencias, eso nos pide a nosotros el Ministerio de Educación y creemos que es pertinente. Solo el último examen será presencial, pero virtual, es decir, se acercará a nuestras aulas, estará en un computador y rendirá el examen de manera digital. La persona puede entrar a cualquier nivel, al nivel que le corresponda, digamos, ¿no? Seguramente alguien nunca, incluso un adulto, nunca tuvo la posibilidad de asistir a una escuela. Entonces, hay muchos, es lamentable a veces decirlo, pero hay gente que todavía no sabe ni leer ni escribir, y no por culpa de ellos. Entonces, pueden entran a primer grado y luego van realizando. ¿Esto es acelerado o igual dura un año lectivo? Hay dos procesos diferentes. Primeramente, para las personas que están desde alfabetización hasta lo que es educación inicial y educación básica superior, tenemos la modalidad semipresencial. Porque con ellos, por ejemplo, los adultos vamos a manejarles cómo coger el esfero, cómo hacer motricidad fina, cómo ponerles y crear la motivación de por qué estudiar. Hay gente que dice ahora, pero si yo saco un bachillerato, si hay personas que tienen terminado un tercer nivel, una licenciatura o una maestría y no tienen trabajo, pero es indispensable en el Ecuador tener un título de bachiller y sobre todo saber leer y escribir para desenvolverse. En la modalidad semipresencial hacen estrictamente este proceso, hasta la educación básica, hasta la educación media superior. Pero el lanzamiento de plataforma está para aquellas personas que van a primero de bachillerato, para los bachilleres, es el segundo paso, para que puedan obviamente adaptarse a este proceso significativo de lo que es aprender. En el Ecuador hay cerca de 5 millones y más que no han terminado un bachillerato. Más de 5 millones, es decir, el 30% de la población. Exactamente. Aproximadamente. Estos están en los datos el exactos que no han terminado el bachillerato. Hay cerca de 2,5 millones de personas que no han terminado la educación superior y hay 916,000 actualmente que les falta terminar su bachillerato. Esa es la población de escolaridad inconclusa en el país. ¿Y qué estamos haciendo? Si no damos herramientas y nosotros que somos cooperadores, colaboradores con el Ministerio de Educación, queremos llegar donde termine el asfalto, hacer lo que a lo mejor el Ministerio no lo está haciendo. El padre Niño muy elocuentemente dice, hay que trabajar en equipo. ¿Y qué es trabajar en equipo? Lo que tú no lo puedes hacer, lo hacemos nosotros. Y lo que nosotros no lo podemos hacer, lo haces tú. Si esa simbiosis lo vamos trabajando,
yo considero que el país estaría mejor. Estaríamos trabajando mucho mejor y seríamos mejores personas. Indudablemente. Parte importante de este proyecto es que se tiene el aval del Ministerio de Educación, es decir, ellos han aprobado las mallas curriculares, han aprobado este sistema de estudio y por ende ellos darán el aval cuando acaben los estudios de recibir su título de bachiller. Exactamente, en los 45 años en la modalidad semipresencial damos también las pruebas del bachiller con nuestros estudiantes. Hoy también está establecido ya cuáles son los parámetros y también nuestra gente se tiene que preparar para dar pruebas ser bachiller. La tarea es ser parte de este proceso. Nosotros en 45 años jamás hemos mentido a la gente, jamás hemos engañado, hemos creado confianza y la gente nos conoce porque creemos que el país debe salir adelante con confianza, con trabajo y con disciplina. Doctor, ¿tiene usted el dato de cuántas personas a través de la red de Fe y Alegría aquí en el Ecuador se han graduado en estos 45 años? Nosotros tenemos cerca de 200,000 personas que se han graduado con nosotros. Tengo abogados, psicólogos, médicos, personas que trabajan en la industria, gente que ha emprendido. Es más, vale la pena mencionarle que estamos en Europa. Somos la única institución educativa que desde hace 15 años hemos abierto las puertas en Roma, en Génova y en Milán. Cuando el Ministerio de Educación, con el anterior ministro Falconi, lanza el programa ABC, fueron a IRFEYAL para poderles capacitar y poder contribuir con nuestra experticia y con nuestro material para que esto se lance a nivel de Estado. Por eso se llama el programa del Estado, se llama Programa de ABC Monseñor Leonidas Proaño. Hemos colaborado y seguimos colaborando porque así es el país, trabajar en equipo y obviamente instrumentalizar todos los diferentes equipos. 200,000 ecuatorianos que prácticamente se han graduado a través de la red de Fe y Alegría. Así es. ¿Cuál es el alcance? ¿A cuántos tienen ustedes previsto personas que se van a inscribir para esta modalidad prácticamente 100% virtual que inicia el 6 de mayo? Hemos lanzado el piloto y vamos a hacerlo el piloto para ver cómo nos va. Creemos que la plataforma no está perfecta, es perfectible y vamos a iniciar este proyecto a ver cómo nos va. El primer paso, es lo importante. A veces uno termina sin dar ni siquiera el primer paso. Es el primer paso, pero en septiembre, después de lo que hemos aprendido ahora, vamos a hacerlo ya una publicación mucho más amplia, en la que ya daremos a conocer realmente cómo nos ha ido, qué tenemos que ajustar, y se lanza ya a nivel, obviamente, internacional. Pero es el primer paso, es el primer comienzo, es nuestro primer niño que debemos cuidarle, aprender de esto, y vamos a ir creciendo. Evidentemente, como lo hemos hecho en la modalidad semipresencial. Hay que ir paulatinamente, pero con mucho respeto, con mucho cariño, por respeto a la gente a la que estamos ofertando este servicio. Indudablemente. Doctor, repitámosle a la gente que nos ve a través de Telesucesos cuál es la página web del IRFEYAL. Queridos amigos, les esperamos a ustedes. Estamos en www.irfeyal.org y estamos, por favor, síganos por las redes sociales, por Facebook, IRFEYAL Ecuador. Esto está abierto para ustedes. Les queremos mucho y confiamos que a través de nuestra metodología podemos realmente, a través de la educación, hacer un verdadero emprendimiento y, como dice el eslogan de IRFEYAL, para la vida y para el trabajo productivo. Doctor, muy gentil por haber estado aquí. A usted por Creo que es invitarnos. muy importante que la gente conozca sobre todo de la atención que ustedes dan a los sectores más desposeídos, a los sectores vulnerables del Ecuador, para forjar personas autoras de su propio desarrollo y de la comunidad. Muchas gracias por la invitación, muy amable. A la orden siempre. Amigos, ha sido el doctor Arturo Aguayo, él es rector del IRFEYAL, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, contándonos y haciéndonos conocer buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Fe y Alegría sigue diversificando su gama de opciones para que nadie aquí en el Ecuador se quede sin estudiar. Que tengamos la posibilidad de todos los que están en edad adulta, digamos, pasados los 17, 18 años, tengan su bachillerato. Es muy importante el bachillerato. Hay gente, como usted lo dijo en una parte de la entrevista, hay gente que dice, ¿para qué voy a ser bachiller si no me sirve de nada? Pues el ser bachiller es el primer paso para después conseguir su profesión, su licenciatura, sus diplomados, sus masterados, etcétera, etcétera. www.irfeyal.org, ahí encontrará usted más información para enlazarse, para inscribirse y poder terminar los estudios. Va a haber una modalidad 100% virtual, sin dejar de lado la semipresencial, que es ya una marca registrada de lo que es IRFEYAL. Muy gentil. Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital.
un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.